Siempre te tengo una reflexión, hoy te traigo una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para tu vida, pero siempre hay una reflexión como para ir entrando en clima. ¿Estás bendecido, hermano? Amén, amén, gloria a Dios. Te quiero contar, las personas que tienen más o menos la edad que tengo yo, todos sentimos nombrar, todos vimos alguna vez un circo, pero en la época cuando yo era chico, los circos tenían animales. Había jirafas, las jirafas, le he dado de comer a la jirafa, un olor, he ido al zoológico, pero los circos es tremendo. Tigre de Bengala, no sé cuál es la diferencia, si el tigre ese prenderá un fósforo, no sé, los tigres de Bengala, pero que ha llamado la atención siempre, son los elefantes. ¿Alguien vio alguna vez un elefante en vivo y en directo? Tremendas moles, tremenda. Y un hombre dice que una vez fue al circo y vio que el elefante mostró su destreza, su fuerza. Un elefante es capaz de voltear, no sé, esa pared que está ahí adelante, sacar un árbol, pero dice que al final de la actuación, cuando ya el circo terminó, detrás de los patios están todas antes se veían todas las jaulas con ruedas, eran jaulas con ruedas, donde estaban los tigres, los leones, y dice que estaba el elefante, un elefante muy grande, con una pequeña cadenita y una estaquita chiquita. Dice que el elefante comía, no sé qué cosas le daban de comer, y no se movía de ahí. Entonces lo llama al cuidador, el que lo entrenaba, lo llama y le pregunta: escúcheme, este elefante que tiene tanta fuerza, tantas 3 o 4 toneladas de fuerza que puede levantar un auto, ¿cómo va a estar con una cadenita y una estaquita? Entonces el hombre, este domador, bueno, yo le voy a contar qué pasó. Este elefante, cuando era chiquito, nosotros le poníamos la misma cadena, con la misma estaca, pero él no se podía soltar. Luchaba, días, noches enteras, y no se podía salir porque era muy chiquito. Esta cadena y esa estaca, él la conoce de chiquito. Dice que tanto y tanto luchó, y había pasado un año luchando todos los días. Dice que al final él se acostumbró, y ahora solamente con esa cadenita y con esa estaquita que la ponían así con unos martillazos nada más, no se movía de lo que le daba la cadena. Ahora esta palabra es para vos. ¿Qué cadena te está atando de toda tu vida, de tu infancia, de tu niñez, de tu adolescencia? ¿Qué cadena te tiene amarrado que no te deja salir adelante? Quizás tenés algún rencor, quizás te han hecho algo tan malo que no podés perdonar, quizás la vida te ha jugado una mala pasada, y todavía, como ese elefante, teniendo tanta fuerza, se siente derrotado con una cadena fina que él, yo digo con los dientes, no sé si tendrá dientes, pero lo saca así. Yo he visto elefantes destruir parte de una ciudad, un elefante enojado en Brasil, tremendo. Tenemos cadena que nos está atando a nuestro pasado y no nos deja salir adelante. Tenemos cadenas que no nos permite andar por la vida en libertad, cadenas que no te dejan crecer. Porque este elefante un día se resignó, siendo chico, se resignó a estar atado, a estar amarrado a esa cadena. Él se resignó y dijo: bueno, listo, yo ya me acostumbré, ya no voy a luchar más, ya no voy a querer soltarme más. Amado hermano y amada hermana, ¿qué cadena te está impidiendo recibir la bendición? Pensalo. ¿Qué cadena te está negando la libertad que tenés? Porque el Señor dice que a libertad, Gálatas 5:13 dice que a libertad fuimos llamados para que nosotros podamos predicar a otros. Pero ¿qué te está encadenando que no te permite salir adelante? Esta palabra es una palabra de fortaleza para tu vida, es una palabra para que vos pienses que el Señor está a tu lado. ¿Cuántos lo reciben? Amén. El Señor está a tu lado porque el Señor te quiere sano,
de corazón. Le puse, el ángel de Dios romperá tus cadenas. El ángel de Jehová romperá tus cadenas. Vayan abriendo la Biblia en Hechos capítulo 12. Vamos a leer unos versículos y nos vamos a poner en la historia de lo que pasó en la época de Pedro. Cuando Cristo ya había ascendido, ya había muerto, había resucitado y ascendió a los cielos. Cuando ya los apóstoles iban predicando y cuando la iglesia era perseguida. Y quiero decirte, hermano, que hoy día, año 2022, la iglesia de Cristo es perseguida. Cuando te ladean, cuando vas a un lugar y te hacen el vacío, cuando no te invitan a alguna parte porque dicen estos aleluyas están locos, eso es persecución. No es que te van a correr con una bicicleta, una motoneta, una moto 150. No. La persecución es cuando no te dejan ir libremente, cuando estás limitado en un montón de partes, porque nosotros los que predicamos la verdad de Cristo nos aborrecen. ¿Lo reciben, hermano? Nos aborrecen. Vamos a ser aborrecidos, dice la palabra de Dios. Vamos a ser aborrecidos. Ahí en Hechos capítulo 12 vamos a leer unos versículos. Dice en algunas Biblias Jacobo muerto, Jacobo era el hermano de Juan, y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, cada grupo 4 soldados, para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, gracias por este día más de vida, gracias Padre Celestial por este momento que estamos viviendo, gracias por tu presencia, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús una bendición para tu palabra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que podamos tener los oídos abiertos, el corazón dispuesto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y rechazo toda palabra, toda cosa de hombre, yo la rechazo, y que seas tú a través de mis labios. Te doy infinitas gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Otra vez te pregunto, ¿cuáles son las cadenas que te tienen prisionero? ¿Cuáles son las cadenas? ¿Qué es la falta de perdón? Quiero decirte que Cristo te puede librar de esas cadenas. Satanás nos oprime de diferentes maneras, no solamente aquellos que creen en Cristo, sino aquellos que no creen en Cristo. Si sos cristiano o no sos cristiano, Satanás te quiere oprimir. Pero hay un Dios poderoso que te puede librar. ¿Cuántos lo creen? Hay un Dios poderoso
que te puede librar. En el nombre de Jesús. Versículo 7 dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahí hubo una intervención divina. Dios va a mandar un ángel que te va a librar de todos tus males. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y sabemos cuando hacemos las cosas mal. El Espíritu Santo dice que gime y nos hace saber cuando hacemos las cosas mal. Pero el Señor va a mandar un ángel que te va a librar de lo que te está atando y de lo que no te deja seguir. ¿Lo recibís, hermano? Porque hay cosas que no nos dejan servir. La falta de perdón no nos deja avanzar. Hay montones de cadenas que no nos dejan salir adelante. Por ahí te hicieron algo de chico, o cuando eras chiquita o chiquito, por ahí te hicieron, no sé. Pero esas cadenas son las que no te dejan avanzar. En el libro de los Hechos se registra la primera persecución de la iglesia. La primera persecución cuando agarraban a los cristianos y los reventaban a palo. Los lapidaban con piedra, tan solamente por predicar la verdad de Cristo. Dice que lapidar es tirarle piedra, se morían y con las mismas piedras iban tirando y hacían una montaña. Eso es lapidar, lo lapidaban con piedrazo. Dice que mataron primero a Jacobo. Herodes, Agripa mandó a matar a Jacobo y metieron preso a Pedro. Y dice que lo querían dejar después de la Pascua, porque realmente esto era una persecución política. A todo el pueblo le gustó cuando mataron a Jacobo. A todo el pueblo le gustó. Entonces tomaron preso a Pedro y lo dejaron para el otro día, para después de la fiesta, lo dejaron para entregarlo, para que lo matasen. Vamos a leer versículos 4 y 5. Dice así: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Dice que eran 4 grupos de 4 soldados. ¿Así leímos? ¿Amén? ¿Saben por qué? Unos eruditos, o varios eruditos, gente que estudia la palabra de Dios, coincidían que, imagínense Pedro, qué facilidad tenía Pedro para predicar. Una vez predicó, se entregaron 5.000 hombres, otra vez predicó, se entregaron 3.000 hombres. Cuando dicen de hombres, hablan de hombres nada más. Si le añadimos que cada uno tenían 5 o 6 hijos, en un día entregó 30.000 personas. ¿Lo entienden, hermano? Él tenía la facilidad de poder predicar. Entonces, como supuestamente Herodes sabría de las cosas de Pedro, dice que le ponían de a 4 grupos de 4 soldados. Entonces estaban un ratito, salían los 4 soldados y venían los 4 soldados nuevos. Porque él, estando encarcelado con las 2 manos con grilletes, le predicaba la palabra del Señor. Le predicaba la palabra del Señor. Entonces corrían peligro que los soldados romanos se convirtieran a Cristo. ¿Lo entendés, hermano? Entonces dice que mandaban de a cuatro grupos de 4 soldados. Porque realmente solamente un milagro le podía salvar el pellejo a Pedro, porque Pedro estaba en las manos de Herodes. Pero el Señor tenía un plan. ¿Cuántos lo creen? Vamos a volver un poquito atrás, vamos a leer del versículo, para entrar en la historia, del versículo 6 al 16. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma.
y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Miren lo que pasó, tremendo, tremendo. Pero hoy te voy a hablar de las cadenas, pero no esas cadenas de hierro, no esas cadenas que nosotros vemos, que hay distintos tipos de cadenas, sino de las cadenas que oprimen tu vida, porque hay cadenas que oprimen tu vida. Cuando vos no podés avanzar, hay algo que nos te está dejando avanzar. Satanás siempre va a buscar prenderte, Satanás siempre va a buscar encadenarte, pero el poder de Dios puede librarte, como a Pedro, de esas cadenas. Aleluya, Dios te puede librar. ¿Lo entendés, hermano? Dios te puede librar. Esto le ocurrió a la iglesia primitiva. La iglesia era impactante. Muchos conocían a Cristo. Había un movimiento tremendo, y esto no le gustaba al gobierno. Dicen que iba pasando Pedro. ¿Se acuerdan algunos de esa canción que dice: por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Dice que iba pasando Pedro y los enfermos se ponían y le daba la sombra, y la sombra de Pedro sanaba, pero no era la sombra, era el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo reciben? Porque ese es el poder que tiene el Señor. La iglesia primitiva oraba sin cesar, oraba. Nadie la podía parar, todos eran sanados y transformados. Y los religiosos de esa época trataron de dañar el propósito de Dios. Hoy vivimos un tiempo donde muchos quieren tratar de dañar el propósito de Dios, y se han metido en muchas iglesias con doctrinas de hombre, con cosas de hombre, para que el pueblo de Dios sea dañado. Hay hasta incluso cristianos que han sido engañados por el enemigo. Pero en esa época dice que este era Herodes Agripa. Miren cómo es. Este era nieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar a todos los chicos cuando nació Jesús. Y su papá era Herodes Antipas, el que hizo degollar a Juan el Bautista. Y este se llamaba Herodes Agripa. Miren, la maldad viene de generación en generación. ¿Lo recibís, hermano? La maldad viene de generación en generación, y el Señor quiere que hoy rompa toda cadena, todo lo que te está atando y todo lo que no te deja salir adelante. ¿Lo recibís? Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Porque este Herodes Agripa se levantó contra toda la iglesia de Cristo, tratando de detener la obra de Dios. Pero la iglesia hizo algo. Dice el versículo 5 que la iglesia oró sin cesar por Pedro. Oró sin cesar. Te hago una pregunta: ¿estás orando por tus hermanos? ¿Lo has puesto en oración a todas esas sillas que ves vacías? Son de hermanos que no sé si decirle han dejado de confiar en el Señor. Algunos no pudieron venir hoy, algunos no pudieron venir, pero muchos han dejado de confiar en el Señor, y por eso nosotros tenemos que hacer como la iglesia primitiva. Tenemos que orar sin cesar. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Gloria a Dios. Y ellos oraban por la liberación de Pedro, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Tenemos que orar. Oren por mí. Yo oro por ustedes todos los días. Oren por mí, oren por Rosana, porque nosotros somos continuamente atacados. Así como ustedes, creo que nosotros quizás un poquito más, porque tenemos la responsabilidad espiritual de orar por cada uno de nosotros. Nosotros debemos pelear
en oración para que las cosas cambien. Si vos querés que esta ciudad, si vos querés que Catiló cambie, tenés que orar y tenés que congregarte. Tenés que orar y tenés que congregarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Cada situación, cada problema en la que enfrente, tenés que orar para que cambies lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Si vos estás pasando por algo malo, tenés que orar, Dios te va a revelar. Yo he tenido cosas en mi corazón que el Señor me reveló y pude ser libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando oramos, Dios se mueve a tu favor. Repetimos la frase, decía a tu vecino, cuando oramos, Dios se mueve a tu favor. Gloria a Dios, tenés que recurrir a Dios y orar en el nombre de Jesús. Él va a cambiar todo. La oración con fe se hace para que Dios las escuche. Si nosotros oramos con fe, el Señor puede escuchar lo que nosotros nos pedimos. Dice que la iglesia oraba por Pedro para que ocurra un milagro. Lo que pasa que desde los tiempos antiguos dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas contra huestes, entre los enemigos, entre los demonios, hay escalafones, Por eso podemos ver montones de gente que está triste y aquellos que están más encumbrados, también el enemigo lo hace sonar. Pero nosotros como hijos de Cristo tenemos que estar cubiertos con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia oraba sin cesar, a Pedro lo iban a matar y la gente empezó a orar para que Dios haga algo. Si oras, algo va a suceder en tu vida. Si orás, algo va a suceder en tu vida. Yo he tenido situaciones tremendas, situaciones que he vivido, situaciones tremendas, que no sabía cómo salir. El Señor me sacó de ese apuro. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con 2 cadenas, mire, 2 soldados, 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Sabe por qué hacía esto Herodes? Porque él sabía ya por su abuelo, Herodes el Grande, por su padre, sabía que los cristianos tienen el poder de Dios. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Dice que él sabía algo iba a hacer el Señor, algo iba a hacer. Versículo 7. Vamos a ir leyendo para ir entendiendo bien la historia. Dice que lo visitó un ángel, dice la palabra de Dios, que un resplandor iluminó aquella cárcel y vino y le tocó al costado de Pedro y lo despertó. Dice que se le cayeron las cadenas de las manos. Decirle a tu vecino, las cadenas se caen. Gloria a Dios. El Señor va a hacer el milagro en tu vida. Las cadenas se van a caer solas. El Señor va a hacer un milagro en tu vida. Solamente tenés que creer. Esta palabra es para vos. Porque así te diga, el médico te diga algo. Dice, no vas a morir porque el médico te lo diga. No vas a caer porque alguien te eche una maldición. No vas a ser un fracasado porque alguien no crea que vos tenés un ministerio. ¿Lo entendés? ¿Lo recibís? Porque Dios te protege, porque hay algo especial para tu vida, porque Dios está por sobre todo, porque Él te escogió y no hay cárcel que detenga lo que Dios impuso para tu vida. ¿Lo recibís? No hay cárcel que detenga lo que el Señor impuso para tu vida. Esto es una palabra de ciencia, Pedro estaba preso. ¿Es así o no es así? Pedro estaba preso. ¿Es así o no es así? Pero el propósito de Dios estaba libre. Amén, gloria a Dios. Estamos apresados en cadena por falta de perdón, pero el propósito sigue en pie para tu vida. ¿Cuántos lo reciben? ¡Aleluya! Dice, pero el ángel entró en la cárcel y le dijo, vamos a leer el versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y
sígueme. Aunque estés encadenado y atado, aquí no se termina porque hay un propósito. El Señor te dice, levántate, síguete, porque vas a salir. Decile así a tu vecino, levántate, síguete, porque vas a salir. Si tenés problemas, falta de perdón, en el nombre de Jesús, el Señor te va a hacer libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor te va a hacer libre. Aunque vos zapatees y cuando pase alguien por la calle y vos digas, ay, se te cierran los dientes de la bronca, lo vas a perdonar y ahí vas a empezar a ver la gloria de Dios, porque el Señor te va a usar. ¿Cuántos lo reciben? Dios te va a usar, aleluya. El diablo tratará de encarcelarte, pero no te va a poder retener. Nadie podrá detener lo que Dios puso para tu vida. Aleluya. Filipenses 1:6. Porque a veces somos renegones, pero si estamos con el Señor nos libra. Dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Señor empezó en tu vida, en tu corazón, la buena obra. Tenemos que ser. Huguito era un odioso. Huguito soy yo, ¿no? Echaba maldiciones. Huguito, cuando maldecía, se cumplía, y me arrepiento de eso. Me arrepiento. Pero un día mi corazón dijo, perdoné, y me empezaron a caer las bendiciones, ya de grande, porque lo que yo quería no eran bendiciones materiales, nunca me interesó a mí, veo que algunos dicen que quieren un avión, una avioneta, no sé. Yo no, lo mío era otra cosa. Viví una vida de faltas y de sufrimiento, que estar bien y tener una familia bien es el mayor bien que se puede tener. ¿Cuántos lo reciben? ¿Saben qué bueno que es llegar a tu casa y que te reciban con un mate, con una comida, o no sé, con un beso? Los chicos míos hasta no sé qué edad eran grandes, ya tenían barba y bigote y me daban un beso. Buenas noches papi, nos decían así. Buenas noches papi, ya tenían la voz gruesa. Siempre, ¿saben qué hermoso que es eso? Qué hermoso que te abracen, te den un beso, o que confíen en vos y te cuenten sus cosas. Qué bueno que es eso. Ese es la mayor ganancia y el mayor bien que nosotros podemos desear. ¿Cuántos lo reciben? Versículo 7 dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Hay cadenas que se van a romper en tu vida, lo que estaba atado se va a desatar. Pero Pedro no rompió ninguna cadena, no hizo como el increíble Hulk. Dice que se le cayeron solas de las manos. Miren qué misericordia tiene el Señor. Lo hizo en la presencia de Dios. Te invito a leer 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay un corito precioso de eso, gloria a Dios, que cantábamos antes. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Se sacó de este versículo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Pero dice que el Señor va a mandar a su ángel y te va a desatar. Aleluya. Así que los ángeles existen. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Por eso hay montones de cosas que nosotros debemos identificar y ponerle a los pies de Cristo, porque hay mucha gente que no conoce, hacen cosas que no están bien y no se dan cuenta. Realmente, por eso que el Señor pide que tengamos un corazón misericordioso. Hay gente que hace cosas y no se da cuenta, pero nosotros los que vivimos, lo que sabemos lo que es tener fe, que no es por lo que nosotros miramos. Nosotros tenemos que tener fe. Yo tengo que tener fe que la plata me va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que tener fe que voy a ser sano. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu vecino, no es por vista, es por fe. Gloria a Dios, tenemos que creer. Lo que estaba atado se va a desatar. Y cuando las cadenas se le cayeron, el ángel dijo, ¿qué dijo? Cíñete y camina. Eso dice en el versículo 8. Ceñirse. Cuando los corredores van a correr, ¿qué hacen? Se atan bien las zapatillas de la Champions, decía mi viejo. Se atan bien y se ciñen el cinturón.
tenemos que estar bien para poder pisar bien en las cosas del Señor. Y tenemos que estar ceñidos en el Señor. ¿Cuántos lo reciben? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y dice que le digo que se ponga el manto. El manto es una referencia del poder y de la unción de Dios. Cuando hablamos de manto, hablamos del poder y de la unción de Dios. El versículo 9, vamos a leerlo. Dice así: saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que era una visión. Dice que las puertas se le abrían solas y él pensaba que él estaba viendo o alucinando. Si estamos en el Señor, aunque parezca solo un sueño, las puertas que estuvieron cerradas en tu vida se van a abrir con la presencia de Dios. ¿Lo recibís? Amén. Hay gente que está orando para que se te cierren las puertas. Por eso que vos tenés que estar cubierto en oración. Hay gente que no le gusta porque vos estás viviendo una buena vida, porque tu matrimonio se está arreglando, porque tus hijos están viniendo en la casa del Señor. Hay gente que está rabiosa. Estaba como Hugo estaba antes, Huguito, con la carretilla dolorida, le da bronca que te vaya bien. Pero la plata va y viene, le da bronca cuando te ve bien en el matrimonio, cuando ves bien a tus hijos. ¿Cuántos lo reciben? Hay gente que está orando para que vos caigas. A Pedro Dios lo sacó de donde lo metió el hombre. A veces el hombre es el que te mete con una mentira, te hace, no sé, una jineteada, vos te sentís mal. El hombre te mete en el odio y en el rencor. Pero a Pedro Dios lo sacó de donde lo metió el hombre. Y las puertas, esto es para vos, las puertas que no pudiste abrir, que no pudo abrir el hombre para tu vida, lo va a abrir el Señor. ¿Cuántos lo reciben? Hay puertas de trabajo, puertas de salud, Dios la va a abrir. Y si le estás pidiendo salud al Señor, Dios va a abrir esa puerta, aleluya. Si estás pidiendo bendición para el Señor, Dios tiene bendición para tu vida. Se van a abrir las puertas en tu vida para que los sueños de Dios se cumplan en ti. Y vamos a romper el hielo, a aplaudir al Señor. Los sueños que tenés se van a cumplir en el Señor. Las puertas se abrirán solas por la mano de Dios. Este es un tiempo de prueba, pero que no va a detener lo sobrenatural de tu vida. Este tiempo de prueba lo vas a pasar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Las puertas que luchaste en tu vida para abrirla y no pudiste, Dios la va a abrir para tu vida y vas a poder lograr tus objetivos. Les quiero contar una cosa. Yo no tengo la secundaria terminada. Siento que me he preparado toda la vida. Algunos creen que yo tengo la secundaria un poco más. No, yo no pude terminar. Es un sueño. Quiero terminar la secundaria. Quiero terminarla porque hubo una vez un profesor que me maldijo hace casi 40 años atrás. Me dijo, vos no vas a terminar. Y se ve que mi corazón le creyó, porque hasta el día de hoy esa maldición sigue sobre mi vida. Yo mandé a mis hijos a estudiar. Ellos han estudiado, se han recibido, son profesionales. Yo he estado junto a ellos cuando ellos estaban haciendo sus cosas, ayudándoles en lo que yo podía, pero yo no pude terminar la secundaria. ¿A ustedes les parece? Porque se ve que como el elefantito yo tenía atada esa cadena. ¿Se entiende, hermano? Y si tuviste un sueño, y si tenés un sueño, solamente tenés que creer. Tenés que creer. Hay puertas que no se abren con ninguna intervención humana, ni con una llave maestra. Solo Dios puede abrir esa puerta. Decirle a tu vecino, solo Dios la puede abrir. Gloria a Dios. Lo que te encarceló en este tiempo pasado se va a soltar y las puertas se van a abrir. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él te quiere ver encarcelado. Yo nunca pude terminar bien mi sueño. Y pasan los años, le digo, anotame. Ya pasó el año. Anotame, ahora se llama punto, no sé cómo se llama, punto 1, no sé cómo se llama ahí. Está cerquita de mi casa. Punto digital. Punto digital, punto digital. ¿Por qué no me anotás, hijo amado? ¿Te comprometés delante de toda la iglesia? Sí, me comprometo. Ahí, yo me voy a anotar y me comprometo ante el Señor que esa cadena se va a romper.
¿No le quería dar un aplauso, Señor? ¿Sí me animás? Vamos, para mí. Aleluya. Gloria a Dios, lo voy a terminar. En el nombre de Jesús. Versículo 10. Versículo 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Se abrió la puerta de hierro, dice que el ángel lo acompañó una cuadra, pero después el ángel se fue para allá, y Pedro se fue para la casa de Rode, donde estaba Rode, donde estaban todos los apóstoles esperándole. Dios me reveló esta palabra para ti. Dice que llegaron a la puerta de la biblioteca de hierro que daban a la ciudad, que se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y el ángel se apartó de él. Y esta palabra es para ti. Dios te va a sacar de tu cárcel. Dios te va a sacar. Pero después depende de vos. Esto me lo habló el Señor al corazón, no con voz audible. Dios te va a sacar de la cárcel. Dios te va a sacar de la cárcel. Pero después depende de vos. ¿Y cuál es lo que depende de vos? Que tenés que congregarte. Tenés que prepararte. Porque no es solamente venir. Acá se van a dar estudios para que conozcan un poquito más de la palabra de Dios. ¿Lo recibís? Gloria a Dios. Si no tenés compromiso ni fe, vas a vivir encadenado. Si no tenés compromiso ni fe, se ve que yo perdí la fe en la secundaria. Porque por esa maldición, que es solamente una palabra, que por ahí cuando vos eras chico, sos un inútil. No servís para nada. Tenemos que sacar ese idioma para los chicos. Tenemos que sacarlo porque a veces se lo pueden creer. Mirá cómo vas a ser un croto toda tu vida. Vas a ser un pobre toda tu vida. Vas a dejar hijos tirados y le estás maldiciendo a tu hijo. Esas palabras se tienen que ir de nuestra boca. ¿Cuántos lo reciben? Es muy fuerte lo que estoy hablando. Es pero muy fuerte lo que yo estoy hablando. El Señor quiere romper todas las cadenas en tu vida. Pero el Señor te quiere sorprender. Pero solamente tenés que creer. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren qué palabra, lo pueden ahí subrayar en la Biblia. Gloria a Dios. Dice que en la puerta, en Hechos 12:10, dice que se abre una puerta de hierro. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Hay otra cosa que me reveló el Señor, que aunque parezca imposible, aunque parezca de hierro, de fierro, de acero, o lo que sea, aunque parezca imposible, Dios la abrirá. Tu casa, tu familia, tus relaciones, tu salud, tu negocio, tus oportunidades, esa casita que estás esperando, esa media naranja que estás esperando, todo se va a dar esa puerta de hierro, va a ser como hojas de papel de arroz. ¿Lo recibís? Dios te quiere bendecir grandemente. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, lo que te debilitó el año pasado y la mitad de este año, no te van a atrasar, hermano. No te va a atrasar. Ni la crítica, porque la crítica te promociona. Cuando te critican, te promociona. Si hablan mal o si hablan bien de vos, es porque no pasás inadvertido por esta vida. Por eso te critican. Porque ahí va a ver a Luito. Ay, bajó de peso, eso para decirle, ¿no? Que bajé, estaba más gordo. Ay, que... Mirá, ahora, ¿de dónde que es pastor este? ¿De dónde? ¿De dónde? No me importa. Ahí, Huguito, ya estoy llegando a Cayupane, ya me conocen en Cayupane, ya me conocen en Lonquimay, llegué hasta Relmo, en Pico, en Relmo llegué en Pico, me conocen, algunos en... La crítica te promociona, hermano. Porque saben una cosa, cuando te ves que cambias, cuando te ves, dice, mirá la hermana, mirá. Se congrega en una iglesia, mirá vos. Mirá el hermano, y este que era un maldito por mí, ¿no?
Porque yo me pongo como mal ejemplo de que yo no soy más, porque el Señor me libertó. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto me creen a mí? No, el Señor me libertó. Las cosas que te quitaron, el sueño, se rompe. Vienen ángeles para tu ministerio, vienen ángeles para tu casa, viene bendición para tu vida, viene bendición para tu matrimonio, para tus hijos, y en el nombre de Jesús se va a romper toda cadena. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En tu nombre, bendito Dios. En tu nombre, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.